¿Ya? ¿Verdad? Ahí estamos grabando. Ok, Hola perfecto. hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la psicóloga Emi Martínez. Hola Emi, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Un Bueno, gusto, muy contenta. Muy contenta de estar contigo, Lucas. Muy, muy contenta de estar contigo. bueno, Emi es psicóloga por la Universidad de Vizcaya de las Américas, ¿no? Sí, así es, acabo de terminar. Ya en unas 2 semanas es mi graduación. Gracias a Dios terminé con titulación automática, con un promedio de 9.9. Así que muy, muy contenta. Excelente, felicidades por eso. Y además es tanatóloga, ¿no? Sí, también soy tanatóloga, terapeuta en trauma, brain spotting y terapeuta en trauma. Me estoy entrenando en EMDR también. Muy bien, muy bien. Emi Martínez. ¿Emi es tu sobrenombre o tu nombre, así, ¿cómo es? Emma Vianney, como el santo cura de Ars, San Juan María Vianney es mi nombre completo, pero mis amigos me dicen Emi, Emita, generalmente Emi y Emita me dicen, pero por lo general Emi. Ujú. Bueno, bueno, excelente. Bueno, hermanos, hoy nos toca el tema, otro tema que quería tratar en mi canal, que es el tema de las heridas emocionales, sobre todo las heridas en la infancia. ¿Por qué ese tema en mi canal? Mi canal es sobre personalismo y espiritualidad. Y un poco en la espiritualidad yo soy parte de una comunidad carismática donde hacemos retiros. Y en los retiros vivimos mucho esto de sanar las heridas, pero no siempre tenemos una claridad sobre qué son las heridas, cómo se manifiestan, cómo se sanan, cómo se trabajan. Y por eso quería hacer este video para trabajar el tema, ¿no? Bueno, yo pensaba un poco esto, ¿no? Como para introducir. Como en un retiro, por ejemplo, cuando hay un clima de comprensión, de respeto, de valoración de cada uno por lo que es, eso es muy sanador. Después, por ejemplo, cuando alguien llega con un rencor muy fuerte y el corazón duro, como el retiro le ayuda a dar el paso de perdonar a una persona, o a un amigo, o su hermano, o su padre. O, por ejemplo, cuando uno tiene un vicio, el tipo que sea, y el retiro le ayuda a dar un paso para dejar ese vicio y le da la fuerza para dejar ese vicio. O, por ejemplo, si una persona sufrió violencia desde chico, el retiro le ayuda no solamente a perdonar a sus padres, sino a sanar las consecuencias de esa violencia. Es impresionante cuando vemos los frutos que tienen los retiros en las personas, ¿no, Emi? Totalmente, los retiros, yo he ido a varios retiros, me gusta de hecho asistir y sí veo que en los retiros, por ejemplo, en el instituto donde estoy, Let's Rewind, que es muy bonito, eh, ahí se resuelven muchas cosas, se sanan por la gracia de Dios muchas cosas, pero es importante seguir en el proceso porque somos seres integrales. Y si gustas, respondemos esto que compartías, que es una herida. Las heridas o traumas, el trauma viene del griego herida, entonces los usamos como sinónimo. Las heridas son nudos de dolor que quedaron tanto enquistados y guardados en nuestro cerebro, pero no solamente en nuestro cerebro, sino también en nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, el cuerpo es más verdadero que la mente. Tiene que ver más que nada con cómo el pequeñito en la infancia integró ese hecho tan estresante que no pudo digerir en su momento porque era que lo sobrepasaba, más que el hecho en sí, ¿sí? Por eso muchas veces un mismo evento, ah, quizás a lo mejor los papás están peleando o están discutiendo, si hay 3 hermanos en la familia, a los 3 lo pueden integrar y percibir ese evento y quedárseles un trauma, y de acuerdo al esquema de las 5 heridas, a uno puede generarle una herida de rechazo, otra una herida de traición, a otro una herida de injusticia y a otro una herida de humillación y a otro una herida de abandono, ¿sí? Todo depende de cómo lo que pasó lo integró el pequeño, más que el evento en sí, ¿sí? Es como si de pequeño, si lo ponemos visualmente, un pequeño se rompió el dedo o se rompió una piernita, pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de que ese dedito se rompió, porque al pequeño, para que crezca sano emocionalmente, necesita afecto,
necesita pertenencia y necesita estructura. Si no tiene esos componentes emocionales, el pequeño es como si creciera con la piernita rota o con o con el dedito roto. De tal manera que cuando es grande, ese dedo y esa pierna crecieron chuecos, de tal manera que no va a poder desarrollar todo su potencial como si hubiesen crecido bien. En este caso, como si hubiera crecido con una sana autoestima o con autoconfianza, con pertenencia, con afecto y con límites sanos, ¿sí? Eso también, eh, estas heridas crean una armadura, como visualmente también una armadura, que lleva mucho dolor y que impide muchas veces salir al verdadero yo. Por eso muchas veces nosotros, me gusta decir que no hay personas malas, sino hay personas heridas que tienen mucho dolor o trauma no resuelto, que eso lo van depositando en las demás personas en forma, pues, de actos no amorosos, ¿vale? Claro, claro. Bueno, y la otra pregunta que tenía era, ¿cómo se manifiesta un trauma no resuelto? Quiero contextualizar un poquito esto, porque estaba pensando, ¿no? Cómo en las psicologías hay teorías como el conductismo, que dicen, bueno, para hacer un diagnóstico me baso en las conductas. Entonces veo si una persona tiene, por ejemplo, conductas neuróticas. Pero nunca se va a decir la persona neurótica si no tiene conductas neuróticas. Entonces el conductista va a decir, bueno, tenemos 10 sesiones y haces esto, esto y esto, y en 10 sesiones te curas. Otros le dan más hincapié al lenguaje. Están los psicólogos que están copiando todo lo que decís y en base a lo que decís le hacen su diagnóstico. O otros quizás, no sé, el tema de las vivencias. Yo pensaba esto, ¿qué es una herida? Una herida se ve en las conductas. ¿Cómo es el terapeuta? La ve en las conductas, lo ve en las palabras, o es algo que se siente en el corazón, o es todo eso. ¿Cómo se manifiesta una herida, un trauma? Muy bien, Lucas. Mira, sí, de hecho hay diferentes corrientes, muchísimas corrientes humanistas, psicoanálisis, conductivo-conductual, el enfoque en trauma. A mí me encanta mucho el enfoque en trauma porque tiene base neurológica. Se ha descubierto que el trauma no resuelto o las heridas emocionales no solamente se quedan en el cerebro, en la parte del hemisferio izquierdo, que es el cerebro lógico matemático, que ahí solamente puede entrar una terapia de conversación, sino que también está depositado en la parte derecha del el hemisferio derecho del cerebro, que ahí básicamente está el trauma, y en el cerebro límbico o cerebro de mamífero, como algunas psicólogos lo llaman, ¿no? Oye, el cerebro primitivo. A esas partes del cerebro es que entra la terapia en trauma EMDR y Brain Spotting. Es muy importante estos abordajes. Yo actualmente me estoy formando en EMDR y es impactante cómo el cerebro te lleva a esas memorias que hoy en día, esas memorias asociadas quizás a un evento que hoy en día está detonando, pero no es un evento aislado de hoy en día, sino que viene con asociaciones de eventos traumáticos de la infancia. Y ahí solamente se entra con abordajes en trauma como EMDR y Brain Spotting, que son buenísimos para entrar a esa parte del cerebro. ¿Cómo se manifiestan? Se puede manifestar por creencias erróneas, por emociones desagradables, generalmente contenidas durante mucho tiempo en nuestro cuerpo, por conductas también a través de la ansiedad, a través de la depresión, a través de eventos repetitivos. Por ejemplo, hay personas que acaban de terminar una relación y le escribieron una carta al ex. Este es un caso real, una chica que le escribió una carta a su exnovio de hace 10 años. Actualmente terminó con el reciente exnovio y la carta que le escribió al exnovio de hace 10 años, si le bien le pudo haber borrado el nombre y poner el reciente, lo hubiese leído exactamente igual como se sentía, porque muy probablemente eso que sintió o siente en sus relaciones tiene que ver con memorias de la infancia que no se han resuelto y que se van a repetir una y otra vez de manera muy similar o de manera aparentemente diferente, pero en el fondo el mismo dolor. Por eso es importante trabajar en estas heridas. Em, Vamos a irlas desglosando paso a paso, pero sí se pueden ver desde nuestras creencias, cómo pensamos,
desde nuestras emociones, cómo sentimos y desde nuestras conductas también. Se puede ver que ahí hay trauma no resuelto. ¿Bien? Clarísimo, buenísimo. Entonces, yo había visto que viste un video con Luis Fernando Daza, un chico de Colombia, creo que era, que decía que había más o menos, que había muchas teorías, pero principalmente se piensan entre 7 u 8 heridas de la clasificación, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, así es. Varios psicólogos nos ponemos de acuerdo. Hay unos que lo clasifican en 18, otras en 11 heridas, otros 7 heridas psicológicas, pero la gran mayoría nos ponemos de acuerdo que son 5. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos las 5 heridas, pero hay una principal y una que le secunda, ¿sí? La principal es quien va a llevar el mando, sobre todo en situaciones donde va a haber dolor, donde hay estrés, donde hay miedo. Es el pequeñito o la pequeñita quien lleva el mando, sobre todo de la herida más activada. Y también van a haber muchos rasgos de la herida que secunda, ¿sí? Las 5, bajo el esquema de las 5 heridas, que es donde nos ponemos de acuerdo varios psicólogos y manejamos estas 5 heridas, está la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia, ¿sí? Eh, ¿Cómo es el cuerpo? Vámonos a una de manera breve. En mi cuenta de Instagram ahí están muy desglosado por si quieren indagar un poquito más de cada una, pero vamos a irnos de forma muy breve viendo cómo es el cuerpo, viendo algunas causas de cómo se generó, algunas emociones que siente, conductas y cómo se ve reflejado conductualmente, ¿vale? Por ejemplo, la herida del rechazo es un cuerpo muy flaquito. Es como si fuera piel, es la piel pegadita al hueso. Muchas veces cuando hay una personalidad con herida de rechazo más activada en una persona, tiene muchas manchitas o muchos granitos en la carita, en la pielecita, porque el cuerpo es un medio de contacto. Es como si con su cuerpo dijera, no tengo derecho a existir, ni tengo derecho a ser visto, porque por eso está muy flaquito. Y también, si se enferma mucho de la piel, es porque inconscientemente su piel se enferma para que no sea tocado. Lo que más anhela una personalidad con herida de rechazo es ser abrazado, pero justamente es lo que no tuvo en la infancia, ¿sí? ¿Cómo se genera? Se puede generar, esta herida viene de generación en generación. Generalmente el bisabuelo la tenía, el abuelo la tenía, la mamá lo tenía y la hija también lo tiene o el hijo también lo tiene. Esta herida he observado en varios consultantes, puede ser que no en todos, pero sí en muchos, que viene de generación en generación. Eh, Puede ser que también se genere por sobreprotección porque al niño, al sobreprotegerlo, se le envía el mensaje de si mí no puedes. Entonces el mensaje que él recibe es me está rechazando y se le puede generar una herida de rechazo. Recalco que depende mucho de cómo el niño interpretó eso, pero estos pueden hacer algunos ejemplos de cómo se pudo haber generado, ¿vale? Entre las creencias que tiene, hay una creencia muy fuerte de algo está mal en mí o no soy suficiente. Sí, es una persona que va a dudar mucho de sus capacidades, va a dudar mucho de ella. De las 5 heridas, esta es la más profunda de todas. Es aquella que la persona le cuesta más trabajo sanarla, porque es la más profunda. Generalmente esta se generó en el vientre materno. Sí, entre las conductas que tiene la personalidad con herida de rechazo es huye, va a huir fácilmente de las situaciones. Em, Podría ser, si una persona es católica, por ejemplo, puede ser que tenga 5 hijitos en casa y quizás a lo mejor se va a ir huyendo de su responsabilidad a la iglesia y va a pasar como 10 horas en la iglesia y una forma de huir de lo que está viviendo en casa, ¿sí? Es tan automático que muchas veces las personas no se dan cuenta. También otra conducta que puede llegar eh, a tener la personalidad con herida de rechazo es que le va a ser muy atraído hacia la parte espiritual. Por ejemplo, para ella o para él van a ser muy importante el tema de la iglesia, la religión,
pero va a rechazar el tema del dinero, como que no va a ser importante para él o para ella, ¿sí? Va a haber un rechazo hacia este tema. Si llega a ser una persona, por ejemplo, que se dedique a la nueva era o sea ateo, o se dedique a otra cosa, pero espiritual, puede ser chamán, puede ser un brujo o puede ser alguien que lea las cartas, una personalidad con herida de rechazo, ¿vale? Ahora, la herida de abandono, que es la segunda de la que estamos hablando. ¿Cómo es el cuerpo de la herida de abandono? De manera muy rápida, en los hombres se ve más marcado en la espalda, porque es como si con su cuerpo estuvieran buscando pecho de mamá. Es como si tuvieran la columna desviada, como los bracitos colgándose igual. No son tan flaquitos como la herida de rechazo, pero tampoco son gorditos como la herida de humillación, sino que son pues delgados, no tienen estructura, son cuerpos flácidos y pueden la tendencia de estar encorvados, ¿vale? ¿Cómo se genera esta herida? Puede generarse porque quizás a lo mejor papás trabajaban mucho y no estaban en casa. Puede ser a lo mejor que se haya generado porque mamá estaba en depresión y no pudo hacerse cargo de los hijos. Puede ser a lo mejor porque uno de los progenitores murió y el niño lo percibió como herida de abandono. ¿Cuáles son sus emociones? Generalmente sienten mucho tristeza, ansiedad y miedo. Es una tristeza que me llegan a decir en consulta, una tristeza tan profunda como una tristeza permanente, que pueden estar inclusive en una fiesta, pueden estar inclusive pasándosela súper bien y de repente viene una tristeza intrusiva. Sí, que inclusive les da ganas como de llorar, pero no lloran porque están enfrente de gente y dicen, ¿por qué me siento así si estoy con mis amigos, me la estoy pasando bien? También generan, sienten una emoción que es la angustia, la ansiedad, que se les dispara o se les detona cuando perciben que alguien los está abandonando. Si, por ejemplo, a una personalidad con herida de abandono le cancelas una cita, en ese instante puede ser que se le active si no ha trabajado su herida de abandono y puede ser que sienta ansiedad y miedo, ¿sí? O cuando la pareja, por ejemplo, el novio, no le contesta el celular o los mensajes a la novia, se le dispara el niño herido o las memorias de la infancia y se detona esta herida de abandono, ¿vale? ¿Qué creencias tiene? Las creencias que tiene generalmente la herida de abandono es creer que solo no va a poder, que no lo va a poder lograr. Generalmente, si quieren emprender un proyecto, lo van a hacer buscando a alguien porque ellos creen que solos no pueden. Entre las conductas también que tienen es que es el más dependiente de todas las heridas. Es que si es una mujer, puede ser una mujer maltratada, puede ser una mujer golpeada. Si visualmente se pudiera representar esta herida, sería como una persona que no tuviera pies y que no tuviera brazos, como si nada más la parte que no se puede mover, sobre todo de una situación de maltrato. Em, Puede ser que le sean infiel, puede ser que la golpeen, o puede ser nada más que no la golpeen, pero que sí la maltraten, que la maltraten económicamente, maltrato psicológico, pero esa persona no se va a ir porque tiene mucho miedo, mucho miedo a estar sola, le tiene mucho miedo a quedarse con ella. Generalmente esta herida hace simbiosis con la pareja, de tal manera que se hace amiga de los amigos de la pareja, se hace fan de los equipos, si es de fútbol, de básquetbol, es la fan número uno, averigua todo lo de esos equipos, de tal manera que si la pareja se va, no solamente se va la persona, y se lleva la maleta, se lleva su vida, se lleva sus sueños, se lleva sus amigos, se lleva su felicidad, su vida entera porque hizo simbiosis con la otra persona. Es una personalidad muy dependiente. Cuando las jovencitas tienen esta herida o mujeres con pareja tienen esta herida y generalmente hacen mucho clic con personas muy controladoras, eh, les dicen cómo se van a pintar las uñas, les dicen cómo se van a maquillar, les dicen qué vestido que van a usar, qué película van a ver, a qué restaurante van a ir. Es como unas niñas obedeciendo a su papá.
Y la pareja generalmente cuando esto no se ha sanado es como papás dirigiendo y organizando la vida de una niña o de un niño, porque puede darse también, cuando es un hombre, generalmente la mujer dice, yo en casa yo no tengo 5 hijos, con mi esposo tengo, 6, ¿sí? Porque generalmente ella le organiza la vida y, pues, el hombre, generalmente con herida de abandono, con rechazo, se deja, pues, les viene bien eso, les viene bien que los controlen, ¿vale? Bien. La herida de humillación, que es la tercera. La herida de humillación son cuerpos más gorditos, con una carita redondita y guardan y depositan mucha grasita alrededor del estómago. Son los cuerpos más gorditos de las 5 heridas. ¿Cómo se puede generar esta herida? Se puede generar por una realidad humillante en la familia, por ejemplo, que la familia lo perciba como humillante y si van a la casa de la abuela y la mamá le dice al niño, ¿sabes qué? No vayas a preguntar por tu tío el narco o por tu tío que tiene otra hija con otro matrimonio, o ni vayas a hablar de tu tía tal, porque qué vergüenza. O también porque en la infancia se vivieron muchas situaciones de humillación, quizás a lo mejor al niño se le generó la herida de humillación, le compraban ropa de súper, y a sus primos ropas de boutique o ropas en la plaza, o quizás a lo mejor no podían comer lo que ellos quisieran y tenían que comer lo que había, o frijol o arroz, y sus amiguitos de la escuela o sus conociditos comían lo que ellos quisieran en el día. Y eso para el niño lo generó como una herida de humillación. También puede nacer o generarse esta herida por un abuso sexual, sobre todo porque en la infancia los niños no saben o no comprenden o no entienden porque no tienen todavía esa estructura mental, esa conciencia de que ellos no fueron los culpables en una violación o un abuso sexual. Entonces ellos lo pueden percibir con mucha culpa y también generárseles una herida de humillación. Entre las emociones que más siente son la vergüenza, la culpa y el enojo. Sienten una vergüenza tóxica. Lo contrario al odio, el amor a sí mismo no es el odio a uno mismo. Lo contrario del amor a uno mismo es la vergüenza a uno mismo, porque la vergüenza, si la pudiéramos visualizar, sería así. La persona se siente indigna de ser quien es, como mucha pena de quién es esa persona y siente mucha vergüenza. Otra emoción que siente mucho es la culpa, sobre todo cuando va a decir que no. Por eso casi nunca dicen que no, siempre dicen sí. Oye, ¿me puedes apoyar en eso? Sí, siempre están libres y dicen sí, aún tengan 1000 pendientes. Y otra emoción que sienten mucho es el enojo también. El enojo generalmente lo guardan porque quieren decir que no, pero siempre terminan diciendo que sí. Entre las creencias que tienen es que no merece ser respetado, no tienen derecho a ser libre, y entre las conductas que tienen es el síndrome de la ambulancia, de ir rescatando a personas heridas, a las más heridas que encuentre, es como una ambulancia de ir rescatando a gente herida. Una persona que es católica pudiera verse como, por ejemplo, una personalidad muy complaciente, generosa, que busca ser querida a toda costa. Es una persona que, oye, va a haber en la iglesia, necesitamos gente para la venta de comida para recaudar fondos. Yo estoy. Oye, que va, necesitamos llevar a la unción a los enfermos. Yo también estoy. Oye, que necesitamos hacer esto para el apostolado de los jóvenes. Yo aquí estoy. Y tal vez quizás tiene otros pendientes, pero se apunta y dice que sí, porque quiere hacer y hacer y hacer para que se vea y se construya una fachada y no vean esto que le da tanta vergüenza de su familia o de su vida. Entonces crea una fachada muy bonita para que ella, la gente vea que ella o él sí vale, ¿vale? Vive en un estrés constante por resolver y cuidar los problemas de todos. Generalmente en esta herida, si las mujercitas, si quieren tener pareja, los hombres sanos, los hombres los hombres que están en terapia, los hombres que buscan sanidad, van a pasar por acá y van a ser como invisibles. Pero el hombre que es alcohólico, el drogadicto, el que es casi ateo, el que necesita una conversión, ese es mi candidato perfecto porque mi amor lo va a salvar y lo voy a cuidar, ¿vale? Bien.
La cuarta herida es la herida de traición. La herida de traición en los cuerpos, como se ve, en los hombres se ve una manera y en las mujeres se ve de otra manera. En los hombres se le ve la parte dominante hacia arriba. Es como el cuerpo de un muñequito, no sé si lo conoces, que se llama Johnny Bravo, en donde la parte de arriba es grandotota, son de espalda anchas, de brazos fuertes, desarrollan mucha masa muscular. Y en las mujeres la parte dominante es abajo, son piernas anchas, glúteos grandes y caderas anchas, ¿sí? Generalmente así se ven en los hombres y en las mujeres. Ahora, ¿cómo se genera? Se puede generar por adicciones en la familia, se puede generar también porque mamá y papá no estaban, se puede generar también porque el niño esperaba algo y no se le fue dado o le prometían cosas y no se las daban, o también se puede generar por alguna infidelidad de los padres, ya sea del padre o de la madre. El niño no percibe generalmente que le están siendo infiel a mamá, sino le están están siendo infiel a él o a la pequeñita, ¿vale? ¿Qué emociones experimenta esta herida? Desconfianza, miedo y enojo. Siente una desconfianza muy, muy fuerte y esta desconfianza también se traslada a a la desconfianza en Dios. Había un sacerdote que compartía que él tenía esta herida en donde su papá le prometió algo de pequeñito y no se lo cumplió y se le generó una desconfianza a Dios. Él, siendo sacerdote, se dedicaba a decirle a las personas: crean en Dios, amen a Dios, busquen a Dios, créanle a Dios, pero él en el fondo es algo que él no creía por esta herida que su papá se había generado en la infancia. Muy probablemente habían otras memorias, pero él la que más recordaba era esa, que su papá le prometió algo y no se lo cumplió, ¿sí? Entre las creencias que puede llegar a tener la herida de traición está: no soy capaz, debo hacerlo muy bien o no soy confiable. Y entre las conductas que tiene es que es una persona muy, muy controladora. Al controlador o a la controladora le gusta dirigir a las personas, puede tener muchos talentos y actuar rápidamente. Cuando algo se sale de su agenda o no marcha bien o no marcha a la velocidad como él o ella quiere, puede ser que se enfurezca o se enoje. ¿Vale? En el trabajo, esta personalidad puede ser muy buen trabajador o muy buena trabajando, porque al ser tan controlador, está pendiente de todo. Oye, ya está esto, por ejemplo, si trabaja en una empresa donde hay ventas y compras o en la administración: oye, ya está este proveedor, ya está esta compra, ya está esto, oye, ya se envió esto a gerencia, y entonces están pendientes de todo, ¿sí? Em, Eso también puede ocasionar mucho conflicto en sus relaciones, porque en las relaciones el control no es recomendable porque pues no podemos controlar nada de lo que está alrededor de nosotros. Inclusive a nosotros mismos es importante gestionar nuestras emociones, no controlarlas como tal, ¿vale? Bien. Y la quinta herida es la herida de injusticia. Estos cuerpos son los más armónicos, los más, como los más bonitos de todos, porque son los más armónicos de todas las 5 heridas. Esta herida, por ejemplo, son cuerpos como Lucerito, como de Luis y Miguel, de artistas que desde niños trabajaron y se les generó esta herida. Son cuerpos como más armónicos, ¿vale? ¿Cómo se puede generar esta herida? Esta herida también observo mucho en consulta que se transmite por sistema. Generalmente el bisabuelo lo tenía, el abuelo lo tenía, la abuela lo tenía, el hijo, el papá lo tenía y el hijo también lo tiene. Se va traspasando de generación en generación y es por sistema. Se puede generar porque al niño se le ponían responsabilidades de un adulto, como por ejemplo, que cuida a sus hermanitos. Cuando la niña tenía 6 añitos o 7, le ponían a hacer comida para toda la familia, o se le exigían dieces y nueves y se les exigía la perfección. Un padre con herida de injusticia es alguien que se siente sumamente contento con hijos correctos, perfectos y que no cometen errores. Eso es lo mejor que le puede pasar, así se siente contento un papá así, ¿sí? Entre las emociones que llegan a tener la herida de injusticia es el enojo, la frustración,
la agresividad y la culpa. Generalmente el enojo, cuando es una personalidad introvertida, ese enojo se lo tragan. Ese enojo se introyecta e implota en el cuerpo y muchas personas tienen problemas con la vesícula o no la tienen o tienen un tema con el estómago, gastroenteritis o alguna itis. O también, si una persona es extrovertida, este enojo sale hacia afuera. Generalmente gritan, golpean, aporrean, es decir, sacan ese enojo. Pero cuando es introvertida la persona, generalmente ese enojo implota en el cuerpo, ¿sí? Em, Entre las creencias que tiene la herida de injusticia están que soy una vergüenza, no soy digno de confianza o soy un fracaso. Y entre las conductas que tiene esta herida es que es una persona em, que tiene a su niño herido como encarcelado. Es una persona que va a estar autopercibiéndose, autoexigiéndose, porque en la infancia se le exigía muchísimo. Ya no va a estar mamá, ya no va a estar papá diciéndolo, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo perfecto, tienes que ser el mejor, tienes que sacar puros dieces, ya no están, pero esas vocecitas se quedaron grabadas en su subconsciente y está autopersiguiéndose. Es una persona muy enfocadas hacia el éxito, muy enfocadas hacia lo material, son muy mentales, les cuesta mucho conectar con sus emociones. Esta herida es la última que llega a terapia porque aparentemente su vida está perfecta, pero perfecta desde el dolor y desde el niño herido. Generalmente ven el mundo de blanco y negro, frío y calor, o es todo, o es nada. No hay medios, no hay matices, no hay grises, todo es sí o es no. O sea, viven en los extremos. Esta herida también es muy atraído hacia lo espiritual. Puede ser un sacerdote, puede ser un líder, puede ser, puede ser un líder del apostolado y alguien religioso, si es alguien religioso, alguien católico, puede verse como un fariseo que era muy legalista, muy cuadrado, muy rígido, tiene que ser así y pues no hay posibilidad a la flexibilidad. Lo que tiene que trabajar muchísimo esta herida es la compasión y la flexibilidad, la autocompasión, porque son muy duros y muy exigentes con ellos mismos, ¿vale? Pues bien, espero haya quedado claro. Es un resumen, pero pudiera servir para tener rasgos tanto del cuerpo como de las emociones, como las conductas, como las creencias de cada herida, así en breve. Sí, la verdad que Emi, me resulta sumamente excelente porque se ve que se puede observar. Estaba pensando, como para decir lo que estén viendo este video, quizás uno está viendo, escuchando, y dice, ay, yo me pasa esto, me pasa lo otro. No creo que sea muy recomendable autodiagnosticarse y autotrabajarse. Si alguno se siente identificado con algo de esto, háblelo con su terapeuta y trabájelo con la persona que tiene experiencia en el tema como para diagnosticarla y ayudarla. Me parece que sería importante eso, ¿no? Bueno, Totalmente. sí, sí, Totalmente, Lucas. Sí, vayan a terapia, la verdad que es importantísimo y no hay nada que sustituya la terapia. Importantísimo la terapia en nuestra vida. sí. Y pensaba esto, se me surgió una pregunta mientras estabas hablando. Pienso esto, ¿no? Como si la terapia de trauma tiene un modelo o un ideal de salud, viste que hay terapias que piensan en la funcionalidad o en la adaptación al medio. No sé cómo pensará esto la terapia de trauma. Sí, la terapia en trauma con abordajes EMDR y Brain Spotting. Sí, hay unas personas que son terapeutas en trauma, pero no con abordajes EMDR y Brain Spotting. Yo soy terapeuta en trauma con abordajes EMDR y Brain Spotting, que son abordajes que entran al cerebro profundo e inconsciente. Esta terapia con abordajes EMDR y Brain Spotting em, se nos enseña que en la infancia, sobre todo la primera infancia de los 0 a los 7 o de los 0 a los 10 años, quedaron memorias traumáticas que, como repito, no tienen tanto que ver con lo que pasó como el niño lo integró. Puede ser que para un pequeño le haya generado un trauma, que él haya sido el último en su salón, en las rejas del kinder,
y era el último que pasaban por él y se le habría generado una herida de abandono, quizás, o a lo mejor otra herida, pero sí le generó un trauma, ¿sí? Puede ser que se le haya generado un trauma, pero todo depende de cómo el pequeñito interpretó eso. La terapia EMDR y Brain Spotting, que son terapias en trauma, trabajan con los dos hemisferios del cerebro en reprocesar el trauma, de tal manera, por ejemplo, los eventos felices de nuestra infancia generalmente llevan una lógica, en la infancia, por ejemplo, por poner un ejemplo, un niño o un adulto que se acuerda de su cumpleaños a los 3 años, se puede acordar de que no, pues cuando yo cumplí 3 años, fui vestido de corbata o con mi moñito y me regaló esto la abuela y mis amiguitos esto y rompimos piñata y estaba el payaso y eso se le quedó como un recuerdo bonito, pero con una historia lógica y contada. Cuando hay trauma, generalmente no, pero son aquellas personas que sienten una agitación, sienten estrés, sienten ansiedad o una tristeza profunda. El cuerpo está hablando que ahí hay trauma. Cuando se va a procesar estos eventos con terapia EMDR y Brain Spotting, se va al evento acompañado, pues, por supuesto, de un protocolo y se va a ese evento y se desensibiliza ese evento. Es decir, que si actualmente ese evento de la infancia perturbaba, vamos a buscar con la terapia MDR y Brain Spotting desensibilizar ese evento para que llegue el momento en que se pueda observar ese evento como parte de mi historia, pero hoy en día ya no me perturba. Y ya no solo no me perturba, sino que ya no me secuestra y lo integro ya con un mensaje positivo. Es impactante, de verdad, lo que sucede en una terapia de trauma. Ahorita que yo me estoy entrenando en MDR, me pasó que bueno, providencialmente me tocó equipo con una chica que vive en Francia, que ella fue mi terapeuta, y con una chica aquí en México, que está en Playa de Carmen, si no me equivoco, Cancún, en uno de estos lugares, ¿no? Entonces nos tocaron grupos de 3 y empezamos a reprocesar. Me tocó, ya nos fuimos turnando. En algunas ocasiones una era terapeuta y otra era paciente. Cuando me tocó a mí paciente y a mi compañera de equipo le tocó ser mi terapeuta y siguiendo el protocolo tal cual, pues se nos decía en el entrenamiento que van a trabajar un tema chiquitititito, un tema chiquitito, de tal manera, pues para fines del entrenamiento, para que no sea un tema pesado, ¿no? Los temas pesados, pues trabájenlos en su terapia personal, ¿no? Como terapeutas, porque pues nosotros somos los primeros terapiados al atender a personas, ¿sí? Una persona que no, un terapeuta que no se atiende en su propia terapia puede ser un tirano con sus pacientes, ¿sí? Entonces, em, pues fuimos, ¿no? Empezó el protocolo y todo, y algo pequeñito, algo de mi trabajo que ahí me activaba un 1, un 2. Es impactante cómo mi cerebro, eso yo ya lo había trabajado también con MDR y Brain Spotting, pero el trauma muchas veces se queda como si visualmente fuera el COVID. Si lo pudiéramos representar, sería como un trauma que tiene muchas patitas, que a veces creemos que ya resolvimos algo, pero todavía, pues ahí queda todavía algo perturbador que desensibilizar, que procesar, ¿sí? Entonces, me fueron viniendo las memorias a los recientes, memorias de mi primera infancia, a los 8 años, a los 5 años. El caso es que el último recuerdo al que llegamos fue cuando yo tenía 1 año y meses. De hecho, mi terapeuta, un amor, le digo, hicimos muy buen match, muy buen equipo. Me dice, Emi, ¿le sigo? Tú síguele, le digo, tú síguele, porque yo estaba, pues estaba procesando y estaba yo llorando. Me dice, Emi, ¿paramos? Le digo, no, tú síguele. Y eso se lo compartía también a una amiga que quiero mucho y que me conoce muy bien y me dice, sí te creo porque tú te entregas a tus procesos, ¿no? Te entregas completamente. Entonces le digo, tú síguele, vamos hasta donde nos lleve mi cerebro. Y llegamos a una memoria de 1 año y meses, donde yo estaba, como mis papás trabajaban mucho, muchísimo, pues siempre estuve con niñeras, ¿sí? En esa memoria que me llevó, yo me vi en un caño donde iban desechos, desechos de las casas, desechos del baño. Y en ese caño también iban los desechos de una fábrica.
y esa fábrica pues es una fábrica de azúcar y fábrica de miel. Entonces todos los desechos eran de agua caliente. Yo caí en ese caño un domingo. Si yo hubiera caído entre semana en ese caño, yo no estuviera viva. Y así varios eventos donde mi vida peligró, que yo creo que gracias a Dios, Dios me protejo, me salvó en muchas ocasiones, porque si yo no estuviera viva, porque pues las niñeras no me cuidaban evidentemente bien, ¿no? Entonces, yo esa memoria que llegué, yo estaba yo jugando en el caño, bendito sea Dios, pues ese día la fábrica no trabajó, pero sí, yo esa falta de papá y esa falta de mamá o de cuidados, yo no lo interpreté como una herida de abandono, yo lo interpreté como una herida de traición y también yo lo interpreté en mi segunda con herida de injusticia. Entonces, son mis dos más activadas, la herida de traición y la herida de injusticia. O sea, quienes me conocen en persona, pues pueden verlo muy bien porque la herida de traición, pues tiene glúteos grandes, piernas anchas y caderas anchas, ¿no? Así que la parte dominante está abajo. A veces me dicen algunas amigas o mi hermana, me hubiera gustado tener la herida de traición en mí. Le digo, se empieza a reír, pero sí, es una maravilla la terapia MDR, pues yo la practico conmigo misma y bueno, llegamos hasta esas memorias que gracias a Dios ya han sido reprocesadas e integradas. Qué testimonio fuerte, gracias Emi por compartir este testimonio, creo que a la gente le va a gustar mucho. Eh, bueno, muchas preguntas que tengo después, como ya viste más o menos un programa general, más o menos las tengo como respondidas, pero igual vamos a ver qué podemos hacer con esto. El tema de los miedos. Yo pensaba en miedo. Yo sé, por lo menos sé que hay dos miedos que son patológicos, que son la fobia y el pánico. No sé mucho del tema, no conozco mucho, más que lo que... antes quería decir una cosa. Vos hablaste de la desensibilización. Yo conozco que se habla de la... No sé, los conductistas creo que hablan de la desensibilización sistemática. Pero creo que acá está mucho más trabajado, porque no sé si, por lo menos que yo puedo ver en la teoría de ese conductista, no sé si era Skinner o cuál, que era como bastante rudimentario, no sé si era un poco rudimentario, por lo menos hasta donde yo pude ver. Y bueno, bueno, volvamos al miedo. El miedo. Y dijimos que hay un miedo que puede ser una fobia o un pánico. Yo entiendo, de lo poco que sé, que todos los miedos son patológicos, ¿no? Y yo decía, bueno, te dicen, dice que en la cultura actual se dice, vos a los miedos los tenés que enfrentar y cuando los enfrentes desaparecen. Y yo no sé si esto es siempre así. O sea, cómo trabajar un miedo, cómo enfrentar un miedo, cuándo ese miedo va a desaparecer. Porque a veces uno enfrenta el miedo, pero el miedo no siempre se va tan rápido. Y es como que difícil llevar a costa arriba con un miedo encima. O seguís sintiendo miedo y te enfrentás tu miedo, pero no sé, ¿cómo se vería eso? Sí, de hecho, en el enfoque en trauma así somos como muchas veces en el desarrollo personal o en otras terapias de que enfrenta tu miedo con todo, ¿no? Sino que al contrario, si no estás enfrentando ese miedo es porque tu cerebro te está protegiendo de algo, ¿sí? Generalmente las fobias, cuando hay una fobia es porque de pequeño se vivió algo sobre eso. Y la terapia en trauma con abordajes EMDR y Brain Spotting va desensibilizando ese evento o llegando a esa memoria, no es necesario acordarte de todo el evento traumático para ir desensibilizando esa memoria traumática, de tal manera que paso a paso la persona vaya exponiéndose a lo que le ocasiona miedo, ¿sí? El miedo es una emoción ni buena ni mala. Cuando es una activación de uno o dos, es un miedo ecológico, es un miedo funcional porque nos alerta, porque nos cuida, porque nos ayuda a protegernos, ya nos secuestra o nos inhabilita cuando es un miedo de activación 7, 8 o arriba de 5, eso hay que irlo a procesar, ¿sí? E irlo desensibilizando para que paso a paso podamos exponernos a eso que nos da miedo, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Y otra pregunta que tenía, esta que dice, si yo tengo un mal hábito que no puedo evitar y ese hábito es consecuencia de una herida, ¿cómo hago para cambiar ese hábito? Esto lo pongo porque de los clásicos, de todos los clásicos, tenían muy claro el tema de los hábitos, como los hábitos buenos que son virtudes y los hábitos malos que son vicios, ¿no? Pero en algún punto hay muchas cosas que son más
como naturales. Viste que se diferencia de esto, también no sé si era Hipócrates que diferenciaba, estaba el tema de los temperamentos, que son los cuatro temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático y el otro que era melancólico. Y cuando se diferencia entre temperamento y carácter, como que se dice que el temperamento no se puede cambiar, pero se puede trabajar con el carácter, ¿no? Pienso acá, lo que te decía, un hábito, bueno, una persona colérica que es propensa a enojarse mucho con las personas, quizás por alguna herida o quizás por su propio temperamento. ¿Cómo puede trabajar ese hábito? Ok, algo que lo puede ayudar muchísimo es la terapia en trauma, EMDR y Brain Spotting, porque se integra el cerebro y se integra el cuerpo. Generalmente cuando se trabaja con una terapia en donde solamente se conversa, no se involucran ambos hemisferios del cerebro ni se involucra el cerebro, sino solamente se involucra la parte izquierda del hemisferio, el hemisferio izquierdo del cerebro, solamente se activa esa parte, la parte racional lógica, pero no se involucra todo el cerebro y tampoco el cuerpo. Para que nosotros podamos llevar a cabo una acción, necesitamos el 80% de nuestro cuerpo. Si solamente nos quedamos aquí, lo entiendo, lo comprendo, inclusive eso es lo que pasa en algunas terapias, me doy cuenta, sé de dónde viene, sé que esto viene de mi infancia porque lo vi de mi papá, pero lo sé, lo comprendo, pero vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer, puede generar muchas veces culpa. Algo que es muy, muy bueno para ir cambiando hábitos es la terapia EMDR y Brain Spotting. Es algo que ayuda muchísimo porque se involucra el cuerpo. Y para llevar a cabo una acción necesitamos el 80% de nuestro cuerpo, no solo nuestra mente, sino hay que involucrar nuestro cuerpo para llevar a cabo una acción. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y pensaba también esto, si hay una consideración en la terapia del trauma sobre lo que puede hacer Dios con su poder, actuando directamente en la persona. Quizás en un retiro. Vos me hablabas el otro día y me decías el tema de que a veces se busca en los retiros hacer catarsis, que eso era problemático. ¿Podés hablar también de esto? Claro, por la naturaleza del trauma, volver a traumatizar, o sea, por la naturaleza del trauma, en los retiros donde se hace catarsis, la persona lejos de sanar puede retraumatizarse, ¿sí? Y salir de ese retiro con la herida abierta y sin ningún acompañamiento y sin ningún terapeuta que lo ayude a desensibilizar ese hecho o esas memorias traumáticas e integrarlas de una manera positiva hoy en día o que esas heridas ya no lo secuestren. Yo he sabido de varios retiros en donde no se cuida esta parte y se dan cuenta y hacen catarsis y se dan cuenta que viene una memoria quizás donde papá hizo algo muy, muy fuerte y la persona no lo puede perdonar y saliendo del retiro van y le echan en cara a su papá o se pelean con el papá o es más fuerte. Eh, es decir, no hay una discusión, hay una pelea, hay un alejamiento, que eso, pues, lejos de ayudar a la sanación, pues, va a perjudicar. No es necesario, por ejemplo, que le digas a tu agresor para poder trabajar el perdón y para poder trabajar ese hecho, ¿sí? Por eso es muy importante que en los retiros se cuide esa catarsis. Es como si una persona cuando de repente se les lleva a su infancia, tal vez con una meditación guiada, pero sin contenerlo, sin ir acompañados de una terapia, se le pueden despertar violaciones o una memoria dolorosa pero sin ir acompañados, eso los va a retraumatizar muchísimo y ya no va a haber nada que los contenga y puede ser, en caso de que sea una violación, tener una conducta quizás a lo mejor de sexualidad desbordada. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos retiros donde se practica la catarsis, porque por la naturaleza del trauma, en lugar de beneficiarlo, en lugar de sanarlo, puede lo contrario, completamente retraumatizar a la persona. Totalmente, totalmente. Es decir, por eso se dice un poquito de esto de que no hay que hacer énfasis ni en la herida, ni en lo malo que pasó, sino siempre en el amor de Dios, ¿no? Que sana. Por ahí tenemos esa forma de ver. Y para alguien que por ahí no sepa, ¿podrías decir simplemente qué es la catarsis? ¿Qué sería esa catarsis? Ok, es cuando se habla del trauma, muchas veces en forma de enojo, algunos utilizan almohadas, es como expresar lo que pasó, pero con llanto, con mucho dolor
o mi papá me hizo eso. Yo llegué alguna vez a asistir a un retiro así, en donde era muy catártico y suéltalo, ¿y qué te hizo? ¿O qué fue? O maldícelo, dilo, ¿no? Entonces, eso, lo que ocasiona es que la persona, se vuelva a retraumatizar, sobre todo cuando el trauma fue un trauma fuerte o un trauma complejo, como un abuso sexual, como temas de mucha violencia. Sí, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, excelente. Y otro tema es si hay algún lugar para la responsabilidad en terapia de trauma. ¿Por qué te digo esto? Porque en el personalismo, Juan Pablo II le preocupaba muchísimo que la consideración de las patologías en la consideración de las patologías, el tiempo que sean, no se olvide el lugar de la responsabilidad de la persona, ¿no? Que la persona tiene que hacerse responsable de sus acciones, de lo que hace moralmente, a sí misma, a los demás y en su vida en general. ¿Qué consideración hay de la responsabilidad en terapia del trauma? Creemos que toda, de verdad que toda, es importantísimo responsabilizarse. Porque si bien las heridas no son culpa de nosotros, sí es nuestra responsabilidad sanar esas heridas, sumamente importante. Por eso una persona que va a terapia, si no puedes asistir a una terapia de trauma MDR o Brain Spotting, empieza con algo, libros, podcasts, los videos de Lucas, algo que te ayude a crecer y hacer algo por tu salud mental, porque de cualquier manera, si de no hacerlo, estás dejando la responsabilidad y tu responsabilidad en manos de otra persona. Por eso que las personas que van a terapia son personas muy valientes, porque sanar duele. Sanar duele mucho porque se van a esas memorias dolorosas, pero vale el esfuerzo y vale la alegría trabajar en ti, a tener una vida más plena y que paso a paso Dios te vaya revelándote lo que quiere hacer a través de ti, ¿sí? Lo que el plan que tiene para ti, porque muchas veces la persona puede saber sus talentos, pueden saber sus dones, pero por un miedo, porque en la infancia le dijeron: "Eres un tonto, no puedes, no lo vas a lograr, nunca vas a poder", pues la persona se bloquea o se inmoviliza y se lo llega a creer, ¿sí? Por eso es la responsabilidad es importantísima en la terapia en trauma, no, de hecho es parte básica. Si una persona no quiere tomar terapia, no la podemos obligar. De hecho, le comentamos, los psicólogos en general, decimos, la persona quiere tomar terapia. Si no quiere, no podemos hacer nada. Si la persona no, desde su libre albedrío, decide tomar responsabilidad y comprometerse con su proceso. Bueno, bueno, vamos terminando, pero tengo dos cositas más. Ya está, así no te molesto más. Escucha. Una persona que conozco decía esta frase y me llamó la atención y quería ponerla acá porque creo que es algo que puede servir. Decía esta persona, pensé que ya había sanado una herida, pero en oración, pensé que ya había sanado una herida que tenía, pero en oración me di cuenta que me seguía doliendo. ¿Qué puede significar esto? Okey, muy probablemente por lo que me pasó a mí, o sea, que lo que yo ya había trabajado, pues resulta ser que todavía no estaba tan resuelto, que sí había ya resuelto una parte, pero porque fue más fácil ya reprocesar esta última vez e integrar esa memoria, de sensibilizar esa memoria, pero nos podemos dar cuenta cuando algo no ha sanado, porque lo que está sucediendo no coincide con la emoción que estamos experimentando, ¿sí? Si algo me está detonando muchísimo, un 10, por ejemplo, y me lleva a una conducta que no quiero, es importante ir a buscar una terapia, ¿sí? Solamente que vamos por terapias por temas diferentes. Si ya fuiste a una terapia a trabajar el duelo por tu ex, pues regresa a terapia para trabajar otro tema, no el mismo tema, ¿sí? O puede ser que a lo mejor estás trabajando el perdón a tal persona eh, y quedaron ahí restos, también se vale, ¿sí? Como para seguirlo reprocesando, a lo mejor todavía queda ahí dolor no procesado, no digerido, porque en terapia en trauma MDR, Brain Spotting, creemos que el pequeñito, con su pequeña edad, no pudo digerir ese evento tan estresante que estaba pasando. Y lo que nos ayuda la terapia en trauma MDR y Brain Spotting es desensibilizar esos eventos, que ya hoy en día ya no nos secuestren, que ya hoy en día ya no nos inhabiliten
y que ya hoy en día lo podamos inclusive extraer un mensaje positivos e integrarlos a nuestra vida como parte de nuestra historia. Sí pasó, pero ya hoy en día ya no me secuestra, ¿sí? Excelente. Bueno, y la última cosa que creo que va a ser muy importante, pero voy a decirle primero y vos me decís si está bien. Por lo que pude ver de tus redes y lo que vas publicando, lo que hablamos acá, me parece que lo que se llama la herida del pecado original tiene un funcionamiento muy similar a las heridas de la infancia, tal y como las trabajás vos. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, según lo que creemos como católicos y cristianos, somos buenos, somos creados buenos, no somos malos. Somos creados buenos y para bien, y para hacer el bien, ¿no? Pero tenemos una herida, quizás herida. No es que es un pecado que yo le dé, del cual yo soy responsable. No, no soy responsable de ese pecado. Porque es una herida. Y por el pecado original tenemos el corazón herido. Y por eso no podemos hacer todo lo que quisiéramos porque tenemos malas inclinaciones, ¿no? Y el trabajo, como vos decís, la responsabilidad, no está solamente en hacer cosas buenas, sino en ir trabajando esa herida hasta que Dios, cuando se da la unión con Dios, la persona que hace la vida de oración, bueno, primero con el bautismo se borra la herida y después queda la concupiscencia, que es la inclinación, hasta que esa inclinación se termina de curar cuando uno llega, por el proceso de la vida de oración que se dicen los místicos, a la unión con Dios, supuestamente. No sé, yo no sé cómo será porque no lo vi, pero hasta donde puedo entender, se supone que en esa unión con Dios uno sana, incluso hasta, no solamente la herida, sino hasta la inclinación a hacer cosas que están mal, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me parece buenísimo, Lucas. Y sí, el enfoque que tenemos en terapia en trauma, por ejemplo, es creer que podemos ser felices aquí en la tierra. Hay quizás miedos que paralicen a una persona, porque generalmente lo que hace las personas traumatizadas es la inmovilidad, ¿sí? El quedarte inmóvil. Entonces, el ir a una terapia te puede hacer más funcional la vida, más feliz la vida, más plena la vida, ¿sí? Claro que cuando lleguemos a la vida eterna va a ser una vida de gozo eterno, de felicidad eterna, como lo describen los místicos y los santos, pero en esta vida yo creo que podemos vivir un pedacito del cielo aquí en la tierra con nuestra vida. Y eso no quiere decir que todo el día estemos sonriendo, porque eso puede llegar a ser neurótico, pero sí felices, que aún en medio del dolor que quizás esté pasando, si la muerte de un ser querido o algo doloroso, saber dentro de ti, y eso de verdad eso también puedo ser testigo yo, que se vive diferente. Yo empecé a trabajar en mis heridas con terapia en trauma EMDR y Brain Spotting en el 2019. Mi mamá falleció de COVID en el 2020. Si yo no hubiese trabajado estas heridas desde ese momento, desde antes de que mi mamá se muriera, hubiera resuelto tantos temas con ella, de mi papá en la infancia, muy probablemente yo hubiera vivido la muerte de mi mamá muy diferente. Sí la viví con dolor, pero sentía verdaderamente, Lucas, sentía la presencia de Dios, sobre todo la presencia de María. Porque así como tenía temas que trabajar, como todos tenemos temas que trabajar con nuestros papitos y mamitas, que son las grandes figuras a quien perdonar junto con uno mismo y con Dios, yo a mi mamá siempre se lo llegué a decir en persona, era la mujer que yo más amaba, era la mujer que más admiraba porque era una mujer muy valiente. Mi mamá es una mujer, fue una mujer muy valiente, una máquina de trabajo, una mujer muy echada para adelante, determinante, muy capaz, visionaria, incansable, o sea, muy visionaria, emprendedora, de verdad impactante, impactante todo lo que hizo, toda la cosecha que hizo, todos los frutos en vida. Eh, si yo no hubiera trabajado eso en el 2019, muy probablemente cuando mi mamá falleció, quizás a lo mejor no hubiera podido, integrar eso o verlo desde una paz, porque de verdad había momentos que yo le decía a Jesús y a María: "Consuélenme, solamente consuélenme", y me quedaba, sentada sintiendo de verdad cómo ellos me consolaban y toda la ayuda que en ese momento recibí espiritual, ¿no? Me empecé yo a tener mucho contacto con sacerdotes, conocí a mi nuevo director espiritual, me regalaron varios cursos en trauma,
muchas cosas preciosas que yo dije: "Guau", o sea, esto es también gracia de Dios, esto es gracia de Dios y la gracia que me dio de haber trabajado en mis heridas antes, porque tener esa confianza de que acepto lo que está pasando, acepto tu voluntad, la acepto cual es, y como dice San Pablo, todo obra para el mayor bien de quienes aman a Dios, todo obra para el mayor bien de quienes aman a Dios. Y también me hablaba mucho en la cita bíblica de Juan, de que en la parte de Juan donde dice: "Lo que yo hago, hoy no lo entiendes, pero después lo entenderás", ¿no? Me hablaba mucho en esas 2 citas, tanto la de San Juan como la de San Pablo, pero eso yo creo firmemente que todo esto se llevó así por gracia de Dios, porque Él me dio la bendición de trabajar estas heridas y de creerle y confiar en Él, aún en medio de dolor. Sí viví un medio de un dolor, pero sentía paz en mi alma, sentía paz en mi corazón. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, lo último, eso, que estaba pensando en esto con unos místicos cuando hablan de la unión con Dios, realmente ellos piensan que esa unión, aunque se va a entender, se puede llegar en esta vida a esa especie de unión con Dios, tal y como la piensan ellos. Eso nomás, listo. Bueno, gracias, Emi, de verdad que fue un placer escucharte, aprender. Espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir, no se autodiagnostiquen, si vieron que algo que les pareció que se sintieron identificados, vayan a su terapeuta, también pueden hablar con Emi, seguramente va a estar encantada de atenderlos, ¿no? Si tenés tiempo, no sé si tenés tiempo. Perdón, no escuché esta parte, Lucas. Que decía que no se autodiagnostiquen y que si quieren, vayan con su terapeuta o hablen con Emi por si quieren atenderlo, o no sé si tenés tiempo para atenderlo a alguien que quiera empezar. Ah, Ay, muchísimas gracias, Lucas. Y sí, soy terapeuta en trauma en MDR. Para quien guste, estoy para servirles con muchísimo gusto. bueno, bueno, hermanos, no se olviden de suscribirse, de poner me gusta, sigan a Emi en el Instagram que tiene Emi Martínez, terapia en trauma, ¿no? Y a mí en el Personalista, en el canal de YouTube, suscríbanse. Bueno, así que bueno, gracias hermanos por todo. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Lucas. Un abrazo.